¿Qué bangareta? Está la vaina, hermano. Ya es 28 de mayo del 2025, son las 10:55 de la mañana. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pasó el domingo lo que estaba previsto. La gente no se come el sapo, la gente lo mandó a la base, se partó, nadie se movió de su casa y existe una abstención superior al 85% en el país. ¿Eso es nuevo? No. ¿Que es la menor participación en la historia? Tampoco. ¿Usted se acuerda cuando los partidos se retiraron de la elección de la Asamblea Nacional? Creo que fue del año 2005, que nadie participó. ¿Se acuerda cuántos fueron los votos? Los votos fueron 800,000. Creo que fueron 800, 1.100.000 votos válidos. Bueno, ¿y qué pasó? La gente no participó. Entonces esta no es la primera vez que hay una desobediencia. Es importante que el llamado a no participar lo hizo la señora Machado y el país le respondió. Eso significa que su liderazgo está claro. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que para salir de este problema necesitamos saber cuál es la visión, cuál es el plan, cuál es el equipo, porque el país está en una anomia total. Tenemos un país que no se mueve, el gobierno sigue jugando, ellos juegan, ellos van para adelante porque tienen plata, tienen las armas, tienen el territorio y tienen la capacidad de aterrorizar y de joderse en todo el mundo. Bueno, pero eso no es nuevo, tienen 26 años en esa vaina. Ahora, ¿cuál es el problema? Que del otro lado están los que queremos cambiar la realidad del país, pero en este momento hay una persona reconocida por la comunidad internacional para hacer la tarea, que es la señora Machado. ¿Y qué pasa? Bueno, la señora Machado hace lo que puede por Zoom y a lo mejor con su antenita de Starlink no se la hackean. Sí, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder tratar de sacar a estos bandidos, nadie se va a tirar la parada de correr la última milla para entregarle a una persona que supuestamente está en un Zoom en Venezuela, pero si llega el deseo último del régimen de acabar con la señora, la pelan y ni nos enteramos. Entonces no puede ser, la señora no puede estar a resguardo en Venezuela, esa es la primera cosa. La segunda es que la señora dice que ella no sale de Venezuela. Es que el problema no es si usted sale o no. El problema es que, ¿cuál es la Venezuela que queremos? Hoy en día hay ratas como el flaco que hicimos presidente 2 veces que vive en Venezuela. Y el actor, el bailarín del video de Thriller, el maracucho, también vive en Venezuela. Y en Venezuela viven los hijos de un secuestrador basura que fue el responsable de aquel famoso industrial americano William Frank Nijao, y los hijos de esa rata viven en Venezuela. Pero la pregunta que se hace todo el mundo, ¿esa es la Venezuela que queremos? Una Venezuela donde unos bandidos viven por el ancho de la Ruana y una Venezuela donde más del 90% de la población vive como rehén, vive secuestrada, vive metida entre un hueco, vive apenas sobreviviendo, porque eso no es vida. Lo que sucede hoy en Venezuela no es vida, apenas es una supervivencia peorra, pero eso no es lo que queremos. Si supuestamente en Venezuela hay ese enorme potencial energético y de una capacidad enorme para producir dinero, pero en esos términos, con el líder del país hablando por Zoom y con estas ratas, con todo el país y todo el territorio haciendo lo que le da la perra gana, y además con unos aliados suficientemente bandidos y pichos de plata como son los narcos mexicanos, colombianos, cubanos, más los regímenes totalitarios y asesinos como el de Rusia y el de China, y esos son, y además del régimen teocrático iraní. Todo este poco de ratas son los que mantienen a estos gusanos en el poder. Pero la señora no la van a venir a ayudar hasta que ella no salga a dar la cara. Por otra razón, es que los individuos que estaban en la embajada argentina, y a pesar de que ayer teníamos a uno de los pájaros hablando por allá en Noruega en un foro de la rata de López, pero eso
son los que califican para hacer el negocio del país, porque los que quisieran invertir en Venezuela y los que quisieran resolvernos el problema y correr la última milla por nosotros, lo van a hacer siempre y cuando que hablen con el que firma, que es el señor González, o con la señora Machado, que es la que tiene el mandato. Pero si ninguno de esos dos están sentados en la mesa de negociación, nadie nos va a ayudar. Pueden haber muchas declaraciones y declaraciones rimbombantes y todo eso se puede conseguir, pero yo no entiendo, sobre todo porque la señora Machado es el reflejo de los mejores venezolanos del principio del siglo pasado, que fueron los que entendieron la visión de Gómez y le dieron luz al país. Porque ¿qué hizo Juan Vicente Gómez? Abrió el país a la inversión, pero sobre todo a la inversión de venezolanos en apoyo con capitales extranjeros. Y así se crea la electricidad de Caracas, la electricidad de Valencia, la electricidad del Zulia, que en el fondo era para poder darle luz a lo que era el lanzamiento de una nueva república, que era tener energía para que se pudiesen desarrollar las industrias, los comercios y la vida en general, para cambiar el estilo de vida y darse calidad de vida. Eso fue lo que hizo la familia de la señora Machado. Pero al día de hoy, la señora Machado como que no termina de entender cuál es el legado que le dejó su familia. Más allá de la plata, lo que no entiende es la visión de lo que le dejaron, que es la energía. Fíjese que, ¿dónde está parada la humanidad el día de hoy? ¿Qué fue lo que consiguió el señor Trump en el viaje pasado al Oriente Medio? 3 trillones de dólares de inversión de los saudíes, de los cataríes y de los emiratíes. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque resulta que el futuro de la humanidad decente es la inteligencia artificial. Y eso requiere casi el doble o el triple de la energía eléctrica que se produce al día de hoy. Y es por eso que los saudíes, ¿qué es lo que están diciendo? Yo voy a invertir en los Estados Unidos, pero quiero que vengamos a producir electricidad barata en Arabia Saudita para que los servidores de todas esas corporaciones de inteligencia artificial, en vez de que la monten en Noruega, me la monten aquí al lado de Riad. Pero aquí van a tener electricidad barata. Ese es el futuro. Y en Venezuela, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejarse de paja de estar ofreciendo el petróleo. El problema no es el petróleo. El problema es producir mucha energía barata para aprovechar la ventaja de lo que es el futuro de la humanidad, que es esa venta de producir energía, vender energía in situ y que las corporaciones se instalen en Venezuela e invertir. Y por eso es que tenemos ese poco de represas y ese poco de termoeléctricas, pero eso hay que ponerlo a andar y eso pasa por privatizar todo ese negocio y eso generará miles de empleos por todo el país. Pero para que eso suceda, no le van a hacer el negocio por Zoom. El negocio es en carne y hueso, viéndole a la cara, viéndole a los ojos y negociando qué es lo que se puede hacer. Porque no es la oferta que vengan a invertir en Venezuela. La oferta es el Estado de Derecho que se va a desmontar y cuáles son las nuevas leyes y reglamentos que se van a plantear para que el país pueda ser lo suficientemente atractivo, para que los venezolanos podamos invertir en Venezuela, para que los ahorros de los venezolanos puedan regresar a Venezuela y para que algún ciudadano venezolano decente que ya montó familia en otra parte quiera regresar y traer a sus hijos y regresar al país. Pero para que eso suceda, no me van a venir con el cuento de que es que la señora, porque está metida por ahí en un hueco, entonces resuelve el problema. Saddam Hussein nunca salió de Irak y eso no significaba que era un pobre sarnoso que lo estaban persiguiendo para recogerlo y cuando lo agarraron lo colgaron. Entonces de nada sirve que el líder de Venezuela, que quien tiene el mandato
con los votos, que es la señora Machado y el señor González, no puedan estar donde tienen que estar para poder hacer la negociación. La representación venezolana no se hace por Zoom, tiene que ser en carne y hueso. Así que esa declaración a mí no me llena nada. Más bien lo que hace es que me deja triste. Pero, eso sí, hay que recordar, ayer se le acabó el encanto a las ratas chavistas con la licencia de Chevron y veremos cómo sigue el juego a futuro, porque en el juego venezolano ahora es que falta. Bueno, galanazo, se me cuida y ya sabe, no vaya a dejar de irse a la Basílica de arriba a prenderle una vela por la sota y después se da una vuelta por el huerto, que ahí los pasteles de queso con bocadillo de huepanela son una delicia. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.